El mundo se mueve, cruje. Pandemias, guerras. Todo parece estar perdido. Imperios caen, nuevos nacen. El mundo está dado vuelta. Hay un único remedio, una lógica y santa solución. Un podcast que rescatará al planeta de su destrucción total. Es el único, el inigualable. BSO, Banda Sonora Original. Temporada 11. Somos cine. Can you fly, Bobby? Somos voces. You can't handle the truth. Somos experiencias. I am no man. Somos 10 años al aire. Diego Cirulo. Estamos hablando de una monstruosidad. Fabio Villalba. Básicamente le roba unos cheques, le roba más cheques a su abuela. Y su tropa te llevarán por el buen camino. What we've got here is failure to communicate. BSO, temporada 11. Argentina, Argentina. Escuchanos, léenos, acompáñanos, siempre por www.bsoradio.com.ar, Spotify y aledaños. BSO, una secta irresponsable, Vengeance. pero cariñosa. Georgia, love is for the very young. For the very young. I like that. Would you marry me, Jonathan? Not even a little bit. That's too bad. Why? Because I'd make you a good wife. Well, right now I don't need a wife. I need a star. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original que hacemos todos estos jueves cada 15 días. Antes lo hacíamos semanalmente. Llegamos a un grado de locura tal en donde decidimos pasar a 15 días, pero nos dimos cuenta que seguíamos en el mismo grado de locura, así que es exactamente lo mismo. Por lo pronto sí les podemos contar que estamos en la temporada 10, o sea, hace 11 años que estamos haciendo esto. Y vamos haciendo distintos recorridos, nos vamos metiendo con distintos autores, autoras, directores, directoras, con distintos movimientos, géneros en las distintas temporadas. Y siempre nos debemos algo porque, bueno, por algo que es tan infinito en el cine como es pensar y repensar y charlar y volver a pensar y volver a escribir y volver a ver las películas, y algunas que son verdaderamente interminables, como nos ha sucedido en muchos casos y como nos ha sucedido hace poco con algunos de los especiales que estuvimos haciendo, por ejemplo con Adrián Smukler y Alberto Tricarico sobre Scarface. Pronto tendremos un especial sobre Carpenter nuevamente después de mucho tiempo, pero hoy nos toca un director al cual le debemos seriamente, primero que le debemos todo su cine, pero le debemos una charla extensa y seguramente le seguiremos debiendo más, que es Vicente Minnelli, ¿sí? Ustedes dirán, el de los musicales, sí pero no, ya verán por qué y en qué mundo nos meteremos. Por lo pronto, sí, les voy a presentar a quien va a charlar conmigo en esta velada, que es una querida amiga de hace muchos años, que hacía mucho que no nos veíamos y que alguna vez compartimos aula. La querida Melina Cherro, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Esto es la toma 2, queremos avisar, porque es una de las pocas veces en donde de repente se trabó todo. Melina estaba hablando y yo le digo, tenés que cortar, tenés que parar, porque abort mission, o sea,
se cortó todo. Y encima estaba reembalada, pobre Meli, y le tuve que decir que no. Así que... Vamos a empezar de nuevo. Claro, esto es toma 2, ¿sí? La invitamos a Melina, hacía bastante que teníamos ganas de invitarla a ella, que, dicho sea de paso, es docente de la Universidad de Buenos Aires, es docente particular en cursos de cine que entran a su perfil y ahí se pueden enterar. Uno de ellos era ¿Qué mirás? Hace muy poquito, creo que se sigue llamando así, ¿no, Meli? Sí, ahí hacemos análisis de películas y demás, muy parecido a lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ahí está, perfecto. Vamos a hablar del señor Minelli y primero podríamos arrancar por darle una primera aproximación a aquellas y aquellos que por ahí tienen como esa noción básica el director de The Bandwagon o el de los musicales, digamos, ¿no? Bueno, Minelli era bastante mucho más. Claro, lo que contábamos en la primera toma era esto de, es lindo conocer el origen, ¿no?, de los directores, cuando tenemos directores que nos gustan mucho y de los cuales aprendemos mucho. Bueno, viste que siempre se cuenta, por ejemplo, que Hitchcock empezó en el cine mudo y que su primer trabajo era pintar los intertítulos, ¿no? Sí. Bueno, Minelli viene de familia de actores. El papá y la mamá de Minelli eran actores y tenían esta cosa de teatro ambulante. Entonces, él se crió ahí, y de hecho el padre de él tenía como un show que eran los hermanos Minelli. Había toda una cosa ahí con eso que era como lindo, la poca información que hay dando vueltas por ahí de su biografía. Y después sus primeros trabajos en cine eran más como decorador, como lo que sería director de arte, digamos. Y después sí, a mediados de la década del 40 empezó a dirigir. Su primera película fue un musical con todos actores, lo que ahora se diría más políticamente correcto, afroamericanos, ¿no? Con actores negros para el público negro. Gente de color, Melina. ¿Viste que gente de color, hablemos bien. Esa estupidez, como si el resto no tuviese color, ¿viste? Sí. Como... gente de color, chocolate. Claro, ahí está. Bueno, no, qué sé yo, para el público negro. Y esa fue y era un musical también que yo no lo vi, pero dicen que está lindo, que tiene cosas que están buenas. Siempre las primeras películas de los directores son lindas porque uno puede empezar a ver como los temas centrales que aparecen en la filmografía, que a veces aparecen como en modo borrador, ¿no? Y en 1944 hace Meet Me in St. Louis, que es como su primer gran musical, en donde la conoció a Judy Garland y se enamoraron. Y ahí él ganó un montón de premios y ya se instaló. La verdad que Meet Me in St. Louis es así una cosa, pero increíble. Que uno dice, no puede ser. El otro día unos alumnos míos decían, pero esos colores que él pone, ¿existen? ¿Son reales? ¿Es posible que existan esos colores? Claro. Y ahora, lo que es genial de Minelli es que, si bien, digamos, es verdad que él hace todo un desarrollo en relación al género musical, y uno va viendo sus comedias musicales y cómo va trabajando el género y cómo va elaborando y cómo en cada musical encuentra una variante, y hay musicales que son maravillosos y hay otros que son terribles. Ayer trabajamos sobre Gigi y veíamos cómo, sobre todo, una cosa de puro caramelo, en realidad es terrible lo que cuenta, el mundo que cuenta, ¿no? Es terrible, pero aún así uno desea vivir ahí, en el mundo de Gigi. Pero lo que es muy hermoso es que uno se encuentra con que además hizo grandes melodramas. Por ejemplo, Té y Simpatía, que es también una cosa de una emoción, y un pensamiento además muy, muy moderno. Té y Simpatía trae toda la cuestión, por ejemplo, de la problemática de la deconstrucción de las masculinidades, ¿no? Ya que estamos con el lenguaje así, incorporando palabras, todo lo que se habla ahora de la deconstrucción de la masculinidad y de lo que es el lugar del hombre y la sexualidad y lo femenino y lo masculino. La película es de la década del 50 y ya en esa época dijo todo.
en relación a eso. Podríamos sugerir no solo a Minnelli para ese tipo de construcciones, sino también a Cukor, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Como para encontrar terreno fértil hace 70, 80 años. Absolutamente, absolutamente. Es esto, ¿no? Que, bueno, lo que decías en la toma 1, que en relación a esta idea de cómo estos directores persisten a través del tiempo, ¿no? Totalmente. Esto que, bueno, lo podemos citar a Fareta, esto que Fareta nos enseña cuando una película, ¿a qué llamamos clásico? ¿No? Claro. Y que tiene que ver con esta idea de aquello que trasciende a su época, ¿no? Y que cuando uno lo ve se actualiza, es como vuelve a ocurrir, y no solo vuelve a ocurrir en términos cinematográficos, o porque vuelve a ocurrir en términos cinematográficos, es porque funciona y nos está hablando desde aquella época hacia nosotros ahora, y nos hace pensar y nos pone en conflicto, ¿no? Nos pone en conflicto, y nos dice, a ver, ¿qué están pensando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? Y eso es increíble, ¿no? Y eso es, la obra de Minnelli es toda así. Todas sus películas atraviesan el tiempo, ¿no? Cuando la película apela a lo más profundo de uno, digamos, más allá de las coyunturas, ahí es cuando se convierten en obras maestras, ¿no? Cuando Total. Psicosis sigue apelando al costado oscuro que tenemos todos, y ya pasaron, ¿cuántos años? Más de 60. Significa que ahí hay algo, digo Psicosis por decir cualquier otra, ¿no? O las perversiones en Vértigo, en el caso de Hitchcock. Cuando sigue pegando eso, cuando uno sigue diciendo, no, yo no puedo creer esta película, y que uno le agarra la piel de gallina, es cuando verdaderamente excede cualquier límite epocal, digamos, ¿no? Es como, ya está, eso se sostiene y lo van a ver dentro de 500 años y va a seguir evocando sensaciones múltiples. Totalmente, es así, es lindo eso, dentro de 500 años, si hay alguien que dentro de 500 años ve una película de Minnelli, bueno, yo no sé cómo va a ser el mundo, nadie sabe cómo va a ser el mundo, pero sí sabemos que esas personas que la vean van a entender cómo somos nosotros ahora, claro. Digamos, y cómo era el mundo en esa época y cómo somos nosotros ahora, y eso es increíble, digamos. Las películas de estos autores, que son los que nos gustan, digo, vos lo nombraste a De Palma hace un ratito, sí, cuando presentaste, y a Carpenter, y son todos estos directores que trascienden siempre a su época y que son como una especie de botella en el mar, ¿no? Como que... Totalmente. Sí. Sí. Tengo un amigo que una vez dijo algo así como que si tiraban Femme Fatale al espacio y llegaba a otra civilización, bueno, con Femme Fatale entienden todo lo que somos, ¿no? Claro. Claro. Es buenísimo eso. Bueno, estas películas son así. El cine de Minnelli es, lo que es maravilloso es eso. Uno ve Goodbye Charlie, y es una comedia alocada, y es un tipo que se muere y encarna en una mujer. Y entonces también toda la cuestión, que todas las cosas que se discuten hoy en relación a lo femenino, a lo masculino, al lugar de la mujer, a lo trans y demás, Minnelli ya lo pensó y lo resolvió en una película de los años 60, que además es la década en donde la cuestión de la liberación femenina, todas las cuestiones sexuales, la pastilla anticonceptiva, ¿no? Toda esa década, y Minnelli en el 62 entendió todo. Y digo, más allá de todas estas cuestiones que vos bien mencionás y que ponés sobre la mesa, primero vos decías por ahí, bueno, son universos, son mundos en donde uno le gustaría haber vivido o vivir, digamos, ¿no? Los famosos mundos bis, o esos otros mundos que proponen los grandes artistas. Pero eso no implica que adentro de esos universos no haya tragedia, no haya, como decías vos, ¿no? Oscuridades de las más densas. Y hasta ahora no mencionamos la película, igual si ya vieron el título del capítulo ya saben. Pero no vamos a hablar justamente de un musical, porque nos vamos a meter en un lugar muy extremadamente complejo e interesante y apasionante,
así como podemos ver en varias de las películas de Minnelli la cuestión de cómo se hacen los musicales, por decir, ¿no? O sea, la estructura dramática y narrativa de los musicales, nosotros nos vamos a meter con Cautivos del Mal, de 1952, The Bad and the Beautiful es el título original, no tiene nada de musical, podríamos decir hasta ahí, no hay números musicales, y tampoco tiene color. O sea, es una película en blanco y negro de el maestro Minnelli, que está justo en medio de dos musicales, digamos. Yo creo que es Un americano en París y previo a The Bandwagon. Y en el medio, no sé, Meli, esta es muy amarga la película por momentos, pero increíblemente compleja en la matriz de sus personajes y en todo lo que se va construyendo. Para mí es tremenda esta película. Yo no me canso de verla, creo que la veo, no sé, la vi por primera vez hace como 20 y pico de años, la verdad que ya perdí como la cuenta. Y es de esas películas inagotables. Yo no sé, o sea, tenemos un desafío muy grande. ¿Qué te parece? El día de hoy. Por supuesto. Porque es una película... es tremendo todo lo que cuenta, la complejidad de los personajes, como decías vos, la cuestión de la oscuridad, porque además el protagonista, digo, ya, o sea, metiéndonos así de una, el protagonista Jonathan Shields es un personaje que nos genera a los espectadores sensaciones muy encontradas. Totalmente. Es un personaje al que por momentos amamos y admiramos y otros momentos tememos y otros momentos odiamos. Y hace cosas terribles y hace cosas maravillosas. Y eso es impresionante, digamos, cómo Minnelli construye a este personaje y a todos los personajes que lo rodean a partir de eso. Vos decías como bueno, que la cuestión de lo trágico y aparece todo el tiempo. En todo caso, lo podemos ir viendo como más puntualmente, cómo es que opera esta cuestión de lo trágico a lo largo de la película. Y la cuestión de lo amargo. Pero a mí me parece que, y por ahí me adelanto un montón, en todo caso podemos ir viendo cómo es que se va organizando esto a lo largo de la película, el final es sumamente luminoso. Sí. Sumamente luminoso. Y es de una inteligencia tan grande, y es de un respeto tan grande por el espectador, porque es tan inteligente la película que en el momento en el que uno puede hacer el proceso que hacen los personajes al final, que uno como espectador puede hacer el proceso que hacen los personajes al final, entonces uno como espectador se vuelve tan inteligente como Minnelli y tan inteligente y genial como los personajes de la pantalla. Claro. Y ese es el amor de Minnelli, digamos, y es esto que decíamos de querer quedarnos a vivir en sus películas, de que uno siempre quiere, a pesar de que haya películas en donde cuenta cosas terribles y trágicas y tristes y los personajes sufren, uno siempre al final quiere quedarse a vivir en ese mundo. ¿Qué tiene que ver con eso? Con el amor y con la idea del amor de Minnelli, que es una idea de amor trascendente, que va mucho más allá del amor o sea, que cuando él cuenta una historia de amor de una pareja, esa historia de amor en realidad es otra cosa, ¿no? Es el amor en términos de trascendencia. Y ese es el amor que Minnelli le tiene al cine, y que yo creo que The Bad and the Beautiful cuenta mucho eso, porque es una película que está ubicada en el mundo del cine. Claro. Sus personajes son gente que hace películas y cuenta él cómo se hacen las películas en su época. Pero además, digamos, y eso ya es como todo una idea de amor a su oficio, a su trabajo, pero además es de un profundo amor al espectador, porque hace ese proceso, ¿no? Porque uno al final, como espectador, entiende las cosas de manera tal que es de una inteligencia y de una brillantez y es perfecto, es perfecto. Y entonces eso es todo amor para mí, es así, es la palabra que se me vino ahora. Claro, vos fijate que la película, bueno, acá se le puso, en otros países desconozco, pero acá se le puso Cautivos del Mal, que es interesante porque en realidad si uno ve el título original es The Bad and the Beautiful. Bueno, ¿qué es? Es... el malo y la bella, no, es lo bello y lo malo.
Digo, porque ahí también tenemos varias formas de traerlo a nuestro idioma, en donde, bueno, lo bello y lo malo, bueno, todo junto, entremezclado en una argamasa llamada Jonathan Shields, o es en realidad lo bello y lo malo de Hollywood, que es parte del asunto, o de la relación entre todos los personajes. Digo, me parece que es un juego, ya el título de por sí, es un juego en función de eso. Sí, absolutamente. Yo sí pensaba como, sí, lo bello y lo malo, el mal y la belleza, claro, ¿no? Y claro. yo creo que la primera pregunta es, ¿por qué Jonathan hace todo lo que hace? ¿No? Como que quizás hay algo ahí, y que tiene que ver con esto del final, que decía yo recién, que hay algo ahí que tiene que ver con cuáles son los caminos para alcanzar la belleza, ¿no? Como cuáles son los caminos. Y esta contradicción de entre lo bello y lo malo, el mal y la belleza, es algo que está en tensión a lo largo de toda la película, ¿no? Como si los personajes estuvieran entre lo celestial y lo infernal, sí, o entre lo terrenal, ¿no? Entre lo ordinario, lo terreno, y esto, ¿no? Y lo celestial y lo divino. Hay un momento de la película es muy compleja porque tiene 3 partes, ¿no? Sí, está contada en 3 partes, la historia de 3 personajes, cada uno de ellos, un director, Emil, y su relación con Jonathan, una actriz, Georgia, y su relación con Jonathan, y un guionista, James Lee, guionista novelista, y su relación con Jonathan. Y es muy genial cómo Minnelli va organizando estas 3 partes y cómo va vinculando a los personajes y cómo una cosa lleva a la otra. Todo tiene una estructura de flashback, todo es un recuerdo, en un momento que además es todo muy breve, porque en realidad es en el interín en el que esperan una llamada telefónica. Exacto. Bueno, la cuestión del teléfono es toda una cuestión que además tiene que ver con el final, o sea, todo nos lleva al final porque en el final está el sentido de lo que Minnelli quiere contar, ¿no? Claro. Es como, o sea, es todo para ese efecto final, para esa emoción final. Entonces, es muy perfecto cómo está estructurada la película. Hay un momento en donde Jonathan va al departamento de Georgia, que Georgia es la hija de un gran actor y está muy triste, muy deprimida y vive borracha. Tiene una vida de mierda, Georgia. ¿Se puede decir en el programa vida de mierda? ¿Podés decirlo? ¿Sí? No, acá no puedo, no, acá solo eufemismos, Meli. Ok. Bueno, tiene una vida de mierda, Georgia, la verdad. Sí, claro. Es una borracha y sale todas las noches con un tipo distinto. Y entonces él va al departamento de ella a buscarla porque él ve en ella lo que él quiere, lo que él está buscando, que es una estrella de cine. Y él ve que ella tiene algo, porque es la hija de un gran actor de Hollywood que ya se murió, de Lorrison, el padre de ella, pero él ve que ella tiene como esa pasta, que ella es de alcurnia, digamos, que viene claro, de una familia de alcurnia de actores, ¿no? Y total, que tiene eso que el cine necesita. Y la va a buscar, y ella tiene una suerte de altar ahí del padre, con fotos del padre. Bueno, hay un casco de armadura, que ahí tenemos como todo otro tema. Sí. Muy compleja la película, muy compleja. Yo no sé si hay posibilidades, yo creo que es inagotable, o sea, vamos a ver hasta dónde la podemos agarrar. Pero, y entonces Jonathan le dice, bueno, basta, tenés que dejarlo a este padre, porque tenés que dejarlo, no es un dios, es un hombre, le dice él. Claro. No es un dios, es un hombre, le dice, ¿no? Y ella se pone loca, y él le hace los bigotes esos, que ahí también tenemos toda una construcción, ¿no? Le hace ese dibujito. Yo hago el gesto con la mano y me olvido que es una radio. le dibuja los bigotes. Oyentes, miren la película.
Y él le hace los bigotitos, le dibuja a la foto del padre unos bigotitos, que son los mismos que ella le dibuja a la armadura, que es el símbolo del estudio de Jonathan al principio, y es todo un gesto eso. Y entonces ahí, en esa frase, ¿no? Es un hombre, no es un dios. No es un dios, es un hombre, no me acuerdo exactamente el orden en el que lo dice. Para mí, digamos, ahí se cifra gran parte de este problema que vos traes en el título, ¿no? Claro. Que tiene que ver con esto, porque la película pone como situación el problema de la creación, ¿no? Claro. El problema de la creación, y es el problema de la creación en términos artísticos, que obviamente es correlato o es reflejo del problema de la creación del mundo, ¿no? Sí. O sea, es bíblico el asunto. Sí, de hecho, pensaba, ahora que vos mencionabas lo del tema del padre de George L. Harrison, me ponía a pensar en la película en general, pero como yendo y viniendo a momentos particulares, porque claro, la película todo el tiempo te está llamando, ¿viste? Y hablaba justamente de la creación. Digo, la película empieza con ese teléfono que se acerca, ¿no? Y es esas llamadas no correspondidas de Jonathan Shields, que está llamando de París a cada uno de estos tres protagonistas. Y en el fondo, yo si me pongo a pensar, una vez que transcurro toda la película, digo, bueno, ¿por qué no pensar también en términos de la creación, digamos, como una película de padres e hijos? ¿No? El mismo Shields, casi que te podría decir, otra vez en términos bíblicos si querés, los moldeó, ¿no? Fue el que con sus males y con sus bellezas los llevó a donde terminaron llegando, y a su vez vemos también el conflicto de él con su padre, porque la primera vez que lo vemos en campo a Jonathan Shields, estamos en el velorio del padre de él, ¿no? Al cual odia, y George L. Harrison odia a su padre, y después estos tres van a odiar a este padre putativo, podríamos decir, que es de alguna manera Jonathan Shields. Entonces también me parece que ahí, digo, soy un poco más macro y grosero, digo, ¿no? Pero me parece que hay algo ahí que tiene que ver inclusive con la idea de mentor y con la idea de la creación de padre-hijo, por decir, ¿no? O sea, ese vínculo y todas las tensiones que hay ahí, digamos. Sí. Sí, esto que decís empieza, es muy hermoso, porque empieza con el entierro del padre de Jonathan, Uh-huh. y termina con una suerte de resurrección, porque cuando empieza la película, que final y comienzo, o sea, esos dos momentos del tiempo presente, que es a partir de donde se estructura la película, uh-huh. Jonathan está simbólicamente muerto. Hace 2 años que no hace películas, o sea, está en la ruina absoluta, ¿no? Endeudado, o sea, el último episodio, que es toda la relación con el guionista, cuenta también en paralelo o en consecuencia la quiebra, porque también toda la película es un arco, ¿no? Como de crecimiento, en el sentido de que es la historia de un ascenso y un descenso, porque cuando empieza la película, Jonathan está en la ruina, y termina en la ruina. Porque el padre lo dejó en la ruina, y va contando cómo él se va armando como productor, a través, ¿no? En los momentos, de hecho, toda la relación con Georgia, él está como en la cresta de la ola, es Exacto. El más grande productor y tiene a su estudio en pleno florecimiento, y cuando lo encontramos, digamos, al final, que es el comienzo también, él está en la ruina absoluta, ¿no? Empieza en la ruina y termina en la ruina, y entonces está metafóricamente muerto. Y esto de que él llame desde París es maravilloso también, porque es la voz de él a través del teléfono. Es una voz que digamos que lo último que vemos de la película es que él empieza a contar, que además no escuchamos, nosotros no lo escuchamos, lo que quienes lo escuchan son los otros personajes, y él empieza a contar una idea, y lo entendemos a través de lo que el otro personaje, Harry, dice. No, Jonathan, no me cuentes ahora, la llamada es muy cara, dice, no me cuentes, después escribímela, y él está empezando a contar la idea de una película. Y entonces es la voz que está creando, ¿no? Exacto. Y eso, digo, es
genial. Entonces empieza con una situación mortuoria, con un velatorio, con un padre que está siendo enterrado, y termina con una especie de resurrección, que es ese hijo que vuelve a nacer de la mano de su creación, ¿no? Y que su creación son estos tres que, como vos decís, fueron moldeados, que hay algo que también es, porque Jonathan es un hombre, no es un dios, no puede crear. Exacto. Lo que hace es, sobre lo creado, sobre el cuerpo, sobre Emil, sobre Georgia y sobre James Lee, lo que él hace es como si fueran piedras que tienen que, o sea, diamantes en bruto que tienen que ser pulidos o que tienen que terminar de ser moldeados. Él saca lo que ellos tienen adentro. Exacto. Y eso es genial, porque es un hombre, no es un dios. Entonces, como no es un dios, como no es Dios, no solo no es un dios, no es Dios, ¿no? O sea, no es, porque si decimos no es un dios, parece, digo, como si hubiera muchos. No es un politeísmo, claro. No es Dios, claro. ¿no? No es Dios, es un hombre. Y entonces, como tal, bueno, también tiene sus pecados, ¿no? Porque también él peca de soberbia y él hace cosas y los hace sufrir. Y yo también pensaba en todo el recorrido que se hace con los personajes y en lo que les pasa, que también él los crea y después les da libertad. Les da libertad de una manera violenta, ¿no? Sí. Porque con traiciones, con desengaños, pero como es un hombre, y entonces es la única manera y la libertad es dolorosa, es costosa, pero Sí. Una vez que uno se hace cargo de esa libertad, mirá, Emil se transforma en el director de cine más codiciado, Georgia en la estrella del momento, y James Lee en el guionista mejor pago de Hollywood. Claro. El precio de la libertad. El precio de la libertad, y la libertad, digamos que la libertad casi que podemos decir casi como inexistente, digamos, ¿no? Porque en realidad, viste que muchas veces se habla de no, hay que la libertad, y en realidad la libertad siempre tiene sus límites, ¿no? O sea, todo tiene un límite, y me parece súper interesante verlo a él también en ese rol de moldeador, productor, por decir, que a su vez también peca de soberbio porque quiso ser director y no le salió, por decir, en varias de las ocasiones. Pero en ese sentido, pensaba algo de... vos recién lo mencionabas. Hay un momento en que dice que cada vez que termina una película siente como una profunda depresión, y cada vez más. Y me da la sensación que eso es un paralelo directo con estas tres creaciones, o estos tres moldeados, tallados, que son los tres personajes, ¿no? Cuando llega el momento de que tengan que despegar, es como, bueno, es el pollito que tiene que salir, o el pajarito que tiene que salir del nido. Bueno, ahora te tenés que hacer cargo vos, que eso es la libertad, hacete cargo. Exacto, sí, está buenísimo esto, porque por un lado, claro, él dice esto, ¿no? De que cada vez que termina una película se siente muy mal, muy triste, deprimido, vacío, ¿no? Como que él dice, hacer una película es como cortejar a una mujer. Exacto. Y eso es muy, muy, muy genial también, porque hay toda una cuestión con los personajes femeninos a lo largo de la película, que es muy problemático también, y muy incorrecto para todas las cosas como se piensan hoy en día. Digo, es una película súper incorrecta en ese sentido, Sí. incómoda, ¿no? Pero me parece que todo tiene fundamentos. Podemos ir después, de a poco, como profundizando en todos estos personajes. A mí el personaje de Rosemary, la esposa de James Lee, el guionista, siempre me resulta muy problemático. Y la volví a ver y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, tengo algunas ideas en relación a ella. Pero pensaba que, claro, que la cuestión de la libertad que se plantea, que a él le pasa lo mismo, ¿no? Que cada vez que tiene que dejar ir a alguno de estos, él sufre también. Claro. Y lo que hace, lo hace, él hace cosas, no sé, la traición a Emil, ¿no? De aceptar que la película que Emil escribió y que deseó y qué sé yo, la termine dirigiendo otro, o lo que le hace a Georgia, que para mí es lo peor. En todo caso, la muerte de Rosemary y la cuestión con el gaucho la podemos discutir, pero me parece que lo que le hace a Georgia, ella igual sabe. También hay como una cosa en donde cuando uno lo vuelve a ver,
uno sabe, digamos, los personajes saben lo que va a pasar. O sea, ellos saben con quién están tratando y no quieren ver, ¿no? También hay como algo, porque siempre es doble, ¿no? Siempre es, como las relaciones humanas, ¿no? Siempre claro. es un doble, ¿no? Y que uno siempre escucha lo que uno quiere escuchar y ve lo que uno quiere ver. Lo que uno ¿no? quiere ver, exactamente. Es así, y Minelli sabe de eso. Sabe y sabe muy bien. Entonces, esta cuestión, ¿no? De dejarlos ir y de la libertad y la pregunta por la libertad, porque la película lo que arma y en relación a esto que decís, ¿no? De la depresión de él después de hacer una película, de la cuestión de cómo los moldea, para qué los moldea a ellos, y de este final en donde ellos terminan escuchando la nueva idea de la película. Y yo te decía, el final es muy luminoso, porque ellos terminan escuchando y bueno, ya vamos a llegar al final, hablar en detalle del final, pero más en detalle todavía. Pero hay algo que tiene que ver con que con esta cuestión de la creación, que es que hay algo en la película y que tiene que ver con esto que les pasa a los personajes, que está más allá de lo humano. Y que los humanos, la única posibilidad que tenemos de acercarnos lo más posible a lo divino es mediante la creación, y es la creación de la obra de arte. Y entonces, la cuestión es que en esta película, Minelli dice la creación y la obra de arte es el cine, es la película. Y eso es muy genial, porque el tipo está haciendo una película en donde habla sobre el cine y sobre el quehacer cinematográfico, que todavía además no hablamos, pero digo, es una película que está llena de lecciones de cine. Vos estuviste compartiendo estos días algunas escenitas y una, digamos, es una película que usamos para dar clase, que la usamos en la facultad, porque está llena de lecciones de cine. Entonces, Minelli pone en cuestión el problema de la libertad, el problema de la creación, la cuestión de, digamos, ¿qué es la libertad? ¿Y para qué uno usa? ¿Cuándo uno es libre? ¿No? Si es que es libre. Y entonces, si es que uno es libre, ¿no? Digamos, ¿cómo se usa la libertad? Y la libertad, exacto, digamos, y Jonathan lo que les enseña o lo que los personajes finalmente aprenden, que la libertad tiene que ver con esta cuestión de la creación y de la creación en términos de la trascendencia. La obra de arte, esa belleza tiene que ver con alcanzar eso que es lo bello, que es la obra de arte, que es lo que nos conecta con lo trascendente, ¿no? Con lo religioso, con lo sagrado. Sí, con aquello con que eso nos excede. Exacto. Y entonces, bueno, cuando uno puede atravesar la película de esta manera e ir encontrando, es cuando él lo traiciona a Emil, ¿no? Y Emil está ahí en la puerta y él sale y le cuenta, sí, vamos a hacer la película y yo la voy a producir y el gaucho va a actuar y la va a dirigir, no me acuerdo cómo se llama, Von Eisenberg. Von Elstein, creo Von que Elstein. es como... Sí, que es como Joseph von Stroheim, ¿no? Como que sí, que o Von Stenberg, ¿no? Sí, incorpora a estos dos en la película. Claro. Y entonces, y el otro se le transforma la cara, ¿cómo? Y él lo mira como diciendo, y bueno, te lo tengo que hacer, porque si yo no te lo hago ahora, no vas a salir del nido nunca más, ¿no? Como que lo está alargando, es como si llegaste hasta acá y fuiste capaz de escribir este guión y de proponer este proyecto y qué sé yo, bueno, ya estás listo, ¿no? Ya estás listo y ya vas a ser el director que tenés que ser, pero no va a ser acá conmigo, ¿no? Tenés que salir, y es súper interesante eso, porque cuando ellos dos se conocen, Emil le dice que a él lo que le pasa es que tiene problemas para hablar, sí, que él tiene las ideas y que es muy inteligente y muy capaz, pero que le cuesta mucho defender sus ideas, a tal punto que no le puede pedir casamiento a la que después es su esposa, lo tiene que hacer con ayuda de Emil, sí. De Jonathan. Sí, ¿no? oficia de productor. Claro, ¿no? Le arma la escena, incluso, digamos, es toda una puesta en escena, con la roca, el mar de fondo, ¿no? La escena nocturna, la fogata, todo, el anillo, a tal punto, Emil es
tímido o retraído o lo que sea, que no puede pedirle a su novia que se case y lo tiene que hacer con ayuda de Jonathan. Entonces, claro, lo deja mudo a Emil. Cuando Jonathan le dice, bueno, lo va a dirigir Von Elstein, Emil se queda mudo y es lo que Jonathan lo va como a empujar a que, bueno, es lo que yo ya no voy a hablar más por vos, ya no voy a ser tu voz, Claro. ¿no? Ya no voy a hablar más por vos, vas a tener que aprender a hablar por vos mismo, ya te enseñé cómo se hace. Claro. Entonces, es terrible, o sea, es terrible y es hermoso a la vez. Sí, es verdaderamente trágico, digamos, ¿no? Porque te sentís traicionado verdaderamente, pero es el verdadero empuje, digo, porque encima Emil es el director, ¿no? Y la figura de director, y bueno, hoy es mucho más complejo tal vez, hay mucha discusión al respecto, pero en tal caso el director es una mirada del mundo y es una voz sobre el mundo. Entonces, claro, digo, si tenés que tener las cosas un poco más claras y saber decirlas, ¿no? Que en algún punto también es la puesta en escena de cualquier director. Es una mirada de mundo en donde esté claro lo que vos pensás sobre ello, digamos, ¿no? Entonces, claro, no puedes andar tartamudeando. No, exacto. Vos fijate que es a tal punto la inteligencia de Minnelli en la puesta en escena en relación a esta cuestión de la voz, que decíamos que es la voz, que Jonathan es una voz en el teléfono, ¿no? Que es la voz en el teléfono, que cuando están dirigiendo, cuando Emil está dirigiendo la película de los hombres gato, después de toda esa hermosa explicación sobre el fuera de campo, la nenita, la actriz, está gritando y Emil está al lado de ella, abriendo la boca, pero de su boca no sale sonido, y hace con la mano, le hace como el gesto para que la nenita siga gritando. Es muy genial todo lo que arma en relación a esta idea de la cuestión de la voz y de la voz creadora, y como vos decís, ¿no? Esta cuestión de, bueno, si vas a ser director, tenés que tener voz propia, tenés que ser capaz de hablar por vos mismo. Totalmente. Y dejar de hablar a través de los otros. Y que eso implica, ¿no? Eso no implica un camino de rosas, digamos, ¿no? Es también padecimiento, es pelearse con el mundo y con uno mismo, en vínculo con lo que uno intenta o quiere decir, ¿no? Y pensaba en esa escena, justo me dejaste explicando la escena de los gatos, que para mí es un hermoso homenaje al cine de Val Newton, digamos, ¿no? Directamente, ¿no? Es como, bueno, no vamos a poner estos muñecos. Apagá la luz, ¿no? Vamos a sugerir, o sea, y aparte que es un tratado sobre el fuera de campo, digamos, ¿no? Sí. Look, put 5 men dressed like cats on the screen. What do they look like? Like 5 men dressed like cats. When an audience pays to see a picture like this, what do they pay for? To get the pants scared off them. And what scares the human race more than any other single thing? The dark. Of course. And why? Because the dark has a life of its own. In the dark, all sorts of things come alive. Suppose we never do show the Catmen. Is that what you're thinking? Exactly. No Catmen. All right. Now, what do we put on the screen that'll make the backs of their necks crawl? 2 eyes, shining in the dark. A dog, frightened, growling, showing its fangs. A bird, its neck broken, feathers torn from its throat. A little girl screaming, claw marks down her cheeks. Ahí, digamos, está Irena dando vueltas. Claro, ¿no? Cat People. Está Irena, es la escena de la pileta de Cat People. Y sí, o sea, la película de Minnelli está llena porque también está Lo que el viento se llevó, ¿no? También está incorporada Lo que el viento se llevó, y está Van Elstein, que es von Stenberg o von Stroheim, y entonces es todo ese momento anterior. También está toda esa secuencia de filmación de esos westerns, cuando él dice las quickly, ¿no? Las rapiditas. Entonces sí, pero toda la parte esta de los hombres gato es una explicación perfecta para, digamos, sobre cómo opera el fuera de campo. Y que además está como, es esto, ¿no? De que está incorporada el fuera de campo después como parte de la trama, ¿no? Que es él. La voz de Jonathan a través del teléfono, ¿no? Que nos lo vamos como imaginando hasta que finalmente aparece.
el personaje de Georgia, que es presentada, que está arriba, sentadita, y que lo que vemos, y que está con la mitad del cuerpo en la oscuridad, ¿no? Como los hombres gato, como la oscuridad que da miedo, es una chica que tiene una parte de sí misma a oscuras, y hay toda una cuestión con el tema del doble y los dobles de Georgia, todas esas otras mujeres, bueno, hay como reflejos y sombras de Georgia por todos lados, ¿no? Que es esta mujer doble. ¿Quién es? La hija, la estrella, la mujer amada, la que quiere ser amada, la esposa, ¿no? Como todo eso. Total. Está... mi primera estrella, le dice Jonathan a la nenita esta de los hombres gatos, y después es Georgia, mi estrella, ¿no? Claro. Yo quiero una estrella, no quiero una esposa. Claro. Le dice. Es genial, es realmente genial, realmente genial. Y entonces, bueno, lo tenemos ahí a Emil, ¿no? Con toda esta cuestión de encontrar la voz propia. Y después al personaje de Georgia, que para mí es el desengaño más, es el más terrible, porque es el desengaño amoroso, ¿no? Como es el desengaño amoroso, digo, verlo con la otra, con Laila, para ella es terrible, pero por otro lado, él se lo dice desde el principio: Jonathan, ¿te querés casar conmigo? No, de ninguna manera. Claro, le dice. Claro. Entonces, también es como muy problemático todo lo que pasa con Georgia, porque bueno, él la usa como estrella, pero por otro lado la salva del destino doméstico, ¿no? De ser una esposa aburrida. Sí, o de morir. Yo pensaba en Terminator hoy, cuando la veía y pensaba, digamos, en Sarah Connor y en Kyle. Claro. Y cómo Kyle la salva a Sarah de ser moza, ¿no? Y de que los clientes le toquen el culo, y de que los viernes a la noche tenga que salir todos los viernes con un tipo distinto y que la planten. Y bueno, le da la libertad, la libera de todo eso. Pero bueno, va a ser la madre del Salvador del mundo, y eso va a ser madre soltera y va a tener que ocuparse de criar al guerrero. Y eso no es fácil, ¿no? Y pensaba que con Georgia, salvando las distancias, la idea es la misma, ¿no? La salva de la cuestión doméstica, de ser una esposa, de ser la esposa, una buena esposa que tiene su casa, que hay que ver además, si ella sería una borracha, sería incapaz, le metería los cuernos al marido, sería incapaz de estar casada, no sé, digo, ¿no? No, pero hasta podría salvarla de la muerte, digamos, ¿no? Porque ella dice que intentó 2 veces suicidarse. And make him miserable for the rest of his life. Because you're a Lorison, haunted, born to live by make-believe. Look at you. You're acting now, playing the doomed daughter of the great man. Well, let me tell you something. The acting isn't good enough. It's a cheap performance of a bit player, not a star. And that's all it'll ever be until you can pull yourself out of this tomb. Until you can see people as they really are. Yourself as you really are. Until you can do this to your father's picture. A poor player that struts and laugh the way he would have laughed. That's not a god talking, Georgia. That's only a man. La salva de la figura del padre, de vivir en el pasado, de vivir sometida a ese padre que ya no existe y que es una figura, y que es un hombre, que es esto que le dice él, ¿no? Es un hombre, no es un dios, no es Dios, y que era un hombre lleno de defectos, y que ahí es muy genial también cómo construyen simetría, porque el padre de Georgia, por otro lado, fue como una especie de padrino para Jonathan, ¿no? Cuando va con Emil a la casa de Lorison y está Georgia ahí, y él corta ese dibujo, que es la caricatura que el padre de Georgia hizo de su padre, y él se lo lleva, y ese dibujo después aparece varias veces en la película y tiene una función muy importante. Charlemos un ratito de ese dibujo si tenés ganas. Obvio. Él, digamos, él va y se lleva ese dibujo porque tiene un recuerdo del padre de Georgia que le hizo como padrino, ¿no? Que él dice, con él tomé mi primer whisky o no sé qué, él me llevó a debutar, ¿no? Como que su primera relación sexual fue de la mano de Lorison. Entonces le hizo de padrino, y arma Minnelli ahí
toda una relación espejada entre el padre de Jonathan y el padre de Georgia. Él dice además que las 2 últimas películas de Lorrison fueron para el padre de él. Entonces, claro, Jonathan con ella hace todo un proceso de desplazamiento, porque la libera de ese padre que la tiene sometida, aún después de muerto, ¿no? Que es una especie de... Es lindo cuando entran a esta casa. La casa esa tiene muchos elementos, pero es lindo porque Emil va diciendo, bueno, acá podemos filmar la historia de la mujer vampiro, mamá vampiro, que no sé qué, ¿no? Sí. Como que es como la casa del terror. Es la casa de Poe, además. Hay algo con el cuervo, tiene un título en el cartel. ¿no? No me acuerdo exactamente cómo lo cita, pero dice algo así como la mansión del cuervo o algo así, ¿no? Entonces es la casa del terror, es la casa Usher, es la casa, ¿no? Está ahí, es la casa Usher, o sea, con toda la cosa incestuosa, la hija quedándose ahí en una especie de niñez eterna. Total. Sometida a esa figura del padre. Ahora, lo que es muy genial es que el dibujo ese, Jonathan se lo lleva, porque él también tiene una suerte de adoración con su padre. Lo que pasa es que él lo que va haciendo con la figura de su padre es superarlo, ¿no? Él dice, voy a meterles el apellido de Shields por la garganta, dice algo así, total, ¿no? Porque al principio le dice, bueno, que te sugieren que te cambies el apellido, y él no se lo va a cambiar. Y él, digamos, adorna su estudio con las fotos y con las figuras de su padre, pero lo supera en términos de la idea de la creación, ¿no? Con todo este problema que estamos describiendo, digamos, con toda esta problemática o toda esta cuestión tan contradictoria que tiene él, lo supera a su padre. Es que ahí hay todo un tema que me parece que tiene que ver con el juego formal, que es el tema de los bigotes, ¿sí? Total, ¿no? Sí. Digo, el bigote como burla, pero el bigote como forma identitaria, en el sentido que el padre de Jonathan tenía bigotes, Jonathan va a tener bigotes, ¿sí? Se dibujan los bigotes cuando hay que ridiculizar a alguien, pero a mí me parece algo que para mí es una de las escenas que más me conmovieron, y creo que también es parte de como hay una doble condición en ese sentido de conmover, que es en el momento que él Jonathan logra que Georgia vaya a filmar, ¿no? Georgia no tiene la voluntad, va y se emborracha de vuelta después de que él hizo un montón de esfuerzos para convertirla en una estrella, que hay una escena en donde la tira al agua que es una locura increíble, ¿no? Es una piedad. O sea, es una piedad terrible, ¿no? Como una en donde parece que la está cargando casi muerta y la tira al agua y revive. Después de todo eso y que ella se adentra en la película, se reanima, él se da cuenta que para que ella funcione, él le tiene que dar a entender que está enamorado. O sea, también todo un costado perverso. Pero lo que me parece increíble y que todo desemboca ahí es cuando filman esa última escena, en donde está un personaje súper querible, que es el gaucho. Que es un Latin lover, dicen, ¿no? Es los protagonistas de corte latino y lindos y buenos actores, etcétera, etcétera, de buena imagen, qué sé yo, en donde este actor hace un personaje que acaba de morir y ella lo está despidiendo. Y el personaje del gaucho está con bigotes y ella le está diciendo, ¿no? Te fuiste, digamos. Y es la primera vez en donde vamos a hablar vos y yo. Yo no puedo dejar de pensar en el padre, digamos. O sea, es el padre, porque aparte vimos todo ese altar previamente. El padre en algunos tiene los bigotitos. Él le dibujó también los bigotes encima. Entonces, me parece que hay todo ahí un juego, ¿no? Con lo que es el rostro y los bigotes y la representación que se va repitiendo. Vos hablabas de simetrías, de sombras, de reflejos, que me parece que cada vez que la ves se va engrosando más. Sí. Sí, y esto de los bigotes es clave porque es otra de las cosas que pasan al comienzo. Cuando ellos llegan, lo primero que hace Georgia es dibujarle unos bigotes al escudo, ¿no? A la armadura. Exactamente. Y entonces le dibuja, ¿a quién le dibuja? Bueno, a Jonathan, al padre, ¿no? Y entonces también
digamos, toda esta construcción de toda esta cuestión del tema de la libertad, también reside en ese gesto. Porque como ella puede dibujarle los bigotes a la armadura, o sea, dibujarle los bigotes a esa figura del padre que representa a Jonathan para ella ahora en ese momento, porque es la traición, es como la doble traición. Mi padre me dejó, ni sabía que tenía una hija, y después es lo que le hace Jonathan, que además le dice, andate a la fiesta, yo armé todo eso para vos, ¿qué estás haciendo acá? ¿No? Cuando ella lo va a buscar, y él está con la otra, con Laila, con la morocha, con Baby, que ahí también, toda una cuestión, con el Baby. Después ahí vamos a hablar. Toda una cuestión con el tema del Baby. Entonces, él está con la morocha y le dice, ¿qué haces? Es como, yo te dije que no vengas, estás en la tierra prohibida, no tenías que entrar acá, yo te armé para vos todo eso otro, ¿por qué no estás en la fiesta? ¿No? Y entonces es como la doble traición. Ahora, cuando ella puede repetir ese gesto, o sea, ese gesto aprendido, que otra vez, en términos de estructura temporal, es maravilloso porque ella lo hace al principio de la película, pero nosotros solo podemos entender ese gesto una vez que llegamos sobre todo al momento a esta escena en la habitación cuando Jonathan le dice, es tu padre, no es Dios, ¿no? Y le dibuja los bigotes al retrato del padre de Georgia, la foto, y Georgia se pone loca, ¿no? Y con esto que decís vos de la escena con el gaucho, que además toda esa escena tiene toda la complejidad, porque por otro lado, cuando le hacen el casting ese que es tan fallido y que Georgia se siente tan mal, ella se sorprende porque Jonathan aún habiendo hecho ese casting, que todos los asesores de él, todos los que están al lado de él, le dicen, ella es de cuarta, es de madera, le dicen, no sirve para nada, él la sostiene. Y ella le dice, ¿por qué? Y dice, porque a pesar de todo lo fallido que es ese casting, esa prueba de pantalla, todos te miraron a vos, ¿no? Todos te miraron. Y entonces, en esa escena que vos decías recién, en donde ella está actuando con el gaucho, que además es toda una recreación de una guerra civil, que en realidad tiene la cosa entre México y Estados Unidos, no sé bien en términos de época, pero que nos remite también a la guerra entre el norte y el sur, digamos, como que tiene toda la cuestión épica de ese Estados Unidos, de esa fundación de ese sur, que después va a ser ese sur del cual proviene el escritor, ¿no? Entonces ahí también hay todo un montón de elementos que se van uniendo. Tiene toda esta situación de despedida, con el gaucho, con esa figura paterna. En el casting que ella hace, ella le dice, ella está haciendo el casting con un actor, y le dice, vos sos malo, como le dice algo así como, vos sos el mal, vos sos la maldad, vos sos, ¿no? Como que hay como todo un juego, le dice como 3 veces, y le tira el agua, ¿no? Pero usa la palabra evil, ¿no? Usa esa palabra. Evil. Y tiene que ver con todo este recorrido que ella va haciendo en relación a la figura de su padre y el traslado a esa figura paternal que va a ser Jonathan para ella. Entonces, cuando ella finalmente, pero al principio, le puede dibujar los bigotes, eso arma directamente lo que finalmente se resuelve, digamos, porque ella puede justamente dibujar esos bigotes, ella puede tomar después la decisión en libertad de escuchar, porque sabe que lo que Jonathan va a contar es la idea de una buena película, porque ahí hay algo y entonces ella tiene que estar en esa película porque hay algo que trasciende todo eso. Totalmente. ¿No? Y que es esta cuestión de la creación. BSO, ganador de Mecenazgo 2022 en la ciudad de Buenos Aires. Busca nuestras secciones, BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en iVoox. BSO, temporada 11.